Feroz incendio amenaza a miles en el sur de California. Familias huyen desesperadas mientras el fuego devora sus hogares. Bomberos arriesgan todo para salvar vidas y detener las llamas. Con la promesa de subir los aranceles y bajar la inflación, Donald Trump regresa a la Casa Blanca. El sueño de comprar casa se renueva, pero algunas políticas podrían convertirlo en una pesadilla. Los cárteles de la droga en la mira de Donald Trump. Regresa la amenaza de declararlos organizaciones terroristas. Pero, ¿qué implican estas advertencias y cómo podrían poner en peligro la soberanía de México? El huracán Rafael golpea con fuerza a Cuba. La isla amanece devastada. Calles inundadas, poblados destruidos y el sistema eléctrico vuelve a colapsar en todo el país. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Abel Álvarez. Gracias por acompañarme. Y fíjese, vamos a comenzar con esto porque arde el sur de California. El incendio Mountain en el área de Camarillo, al oeste de Los Ángeles, continúa fuera de control. El siniestro ha obligado a una evacuación masiva a medida que las llamas se propagan, destruyendo hogares y poniendo a miles de vidas y estructuras en peligro. La lucha por controlarlo aún continúa. Vamos hasta la zona del desastre. Fernando Mejía está allí y tiene más detalles. Este es un incendio muy difícil, hace mucho viento y en este momento está fuera de control, dijeron las autoridades. Un total de 14.500 acres fueron reportados hasta esta mañana a las 7, un incendio que debido a los fuertes vientos se propagó y a su paso ha dejado una total destrucción. Lo más difícil sin duda son las cosas de valor sentimental que perdimos, dijo Kathleen, agradecida de estar con vida. Esta mañana ella logró regresar y ver la destrucción de su hogar. Según autoridades, unas 3.500 estructuras aún están amenazadas por el fuego. Aquí en el área de Camarillo, decenas de casas quedaron totalmente destruidas. Esta mañana logramos ver a algunos residentes tratando de rescatar algo de lo perdido. Eso mientras bomberos continúan en su labor de proteger casas para que el fuego no regrese. Perdimos todo. Quizás en un par de días podemos entrar y ver qué podemos rescatar, dijo Tanya Scott. Nos estamos enfocando primero en salvar vidas y propiedades, dijeron las autoridades. Más de 10,000 personas tuvieron que ser evacuadas y mandadas a refugios de la Cruz Roja y el Ejército de Salvación. El ambiente es de mucha tristeza, la gente llora al saber o sin saber si su casa está destruida. Aquí se les ofrece un hogar seguro, comida e incluso ayuda psicológica. La preocupación de las autoridades es que los fuertes vientos no pararán durante el resto de la semana y posiblemente la semana entrante. Le piden a la gente tener mucho cuidado y que si las autoridades les piden que evacúen, que por su propia seguridad lo hagan de inmediato. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Óigame, este jueves el presidente Joe Biden dio su primer discurso desde que la vicepresidenta Kamala Harris perdiera las elecciones frente a Donald Trump. Desde el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, Biden garantizó una transición pacífica de poder. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. The people vote and choose their own leaders and they do it peacefully. And we're in a democracy. The will of the people always prevails. Yesterday, I spoke with President-elect Trump to congratulate him on his victory, and I assured him that I would direct my entire administration to work with his team to ensure a peaceful and orderly transition. That's what the American people deserve. El presidente también reiteró integridad del sistema electoral estadounidense en el que se puede confiar, se gane o se pierda, haciendo alusión a las acusaciones de fraude electoral de Trump cuando perdió las elecciones en el 2020. Y uno de los puntos principales en el que Donald Trump basó su campaña fue el de la economía e hizo varias promesas para mejorarla. Pero expertos piensan que si el ahora presidente electo implementa los planes que expuso, el efecto sería lo contrario. En Miami, Florida, Anthony Belchi nos explica un poco más.
Donald Trump volverá a la Casa Blanca con el plan económico del que tanto ha presumido durante la campaña. Su objetivo es potenciar al máximo una política proteccionista sin depender del comercio exterior, pero sobre todo bajar la inflación. Are you better off now than you were 4 years ago? Trump pretende imponer aranceles a todos los productos importados de entre el 10 y el 20%, un 60% para las mercancías procedentes de China, incluso un 200% para bienes específicos, pero eso tendría un efecto inmediato que afectaría a nuestros bolsillos porque los precios subirían. En el momento que vienen los aranceles, los productos ya son más caros porque el que está importando para distribuir o para fabricar tiene necesariamente que traspasar esos precios al producto o al consumidor. Además, si ejecuta las deportaciones masivas, es probable que los precios de muchos productos, como los del campo, también suban. Son los indocumentados los que trabajan en economías informales y con bajos salarios. Si ahora solo pueden trabajar con papeles, irremediablemente se les tendrá que pagar más y los precios se encarecerán. Si ese cambio es en 180 grados y comenzamos a sacar a la gente de manera masivamente, eso también tiene un impacto, porque este es un país netamente de inmigrantes. El presidente electo también quiere aumentar la producción de petróleo y combustibles fósiles, lo que provocaría una bajada de precios a costa de quitar incentivos a las energías verdes. Entonces, cuando tú aumentas la producción y hay más de eso, por definición, los precios van a bajar. La economía era uno de los temas que más preocupaban a los votantes. Muchos de ellos esperan que con el cambio de gobierno haya un impacto positivo en las finanzas domésticas. Si bajan los intereses, las casas, pues la gente tiene, y la economía mejora, la gente tiene un poquito más y se pueden comprar las casas, como yo lo hice. En 4 años quizás no pueda hacer tantas cosas tan rápido, pero de que va a mejorar la economía, va a mejorar porque él sabe seguir el dinero, él es un empresario. De momento la Reserva Federal ya ha bajado 1/4 punto las tasas de interés. Se pretendían hacer más recortes antes de final de año, pero con el triunfo de Trump ahora todo queda en duda. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Surgen estadísticas que muestran el impresionante respaldo que dieron los latinos a Donald Trump en las urnas para impulsar su triunfo en las elecciones. Sobre todo fueron los hombres quienes, al parecer, en los últimos 4 años resintieron el peso de la mala economía. Desde Nueva York, Ángela González tiene reacciones. El voto latino a favor de Donald Trump fue arrollador, según una encuesta de National Election Poll, comparado con las elecciones de 2020. Este año, Trump recibió el apoyo de aproximadamente un 10% de más personas de esta comunidad que antes votaban por candidatos demócratas. El apoyo a los republicanos es especialmente fuerte entre los hombres. El 54% de estos confió su voto a Trump. En las familias hispanas, por lo general, el hombre es el cabeza de familia, el que trabaja, aunque hoy en día pues las mujeres también aportamos en casa, pero yo creo que la carga para el hombre se le hizo muy pesada en estos 4 años y votó por su cartera, votó por su familia y se le olvidó realmente si estaba registrado o no, bajo qué partido. Un total de 36,2 millones de latinos serán elegibles para votar en 2024, 4 millones más que en 2020 según el Centro Pew. El voto hispano tuvo más relevancia en estados claves como Arizona y Nevada, donde representan el 30% del electorado. Sí, claro que nos va a beneficiar mucho en el aspecto de que se va a enfocar más en la economía, porque sí nos ha estado afectando últimamente y pues siento más seguridad también en el aspecto con lo de la seguridad de migración, para que se queden más a las personas cómo está su estatus migratorio, tener un poco más de control. Todos mis hijos, tengo 6 hijos nacidos aquí, todos apoyaron a Donald Trump. ¿Por qué? Porque supuestamente ellos tienen la idea de que él va a mejorar estos 4 años. Condados antes demócratas con bastante presencia hispana como Miami-Dade en la Florida y los de Hidalgo, Cameron, Starr, Willacy en Texas se tornaron rojos. El machismo escondido que no se vislumbró durante la campaña, pero se vislumbró en los votos. Trump logró su mejor resultado histórico con un 45% de la comunidad latina que apoyó su elección, mejorando considerablemente las cifras de 2020. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV.
Bueno, y esta elección fue histórica por varias razones. Una de ellas son los candidatos no presidenciales que dejarán su marca en los libros. Por ejemplo, el actual senador de Ohio, J.D. Vance, pasará a la historia como el primer vicepresidente millennial. A los 40 años será también el tercer vicepresidente más joven de la historia de Estados Unidos, indicando un cambio de generación importante en el liderazgo del Partido Republicano. La congresista demócrata del estado de Delaware, Sarah McBride, pasará a la historia como la primera persona transgénero en servir en el Congreso de Estados Unidos, haciendo un increíble avance para la representación LGBTQ. El republicano Bernie Moreno deja su marca en la historia como el primer senador latino de Ohio, desbancando al actual senador demócrata Sherrod Brown. Moreno nació en Colombia y emigró a los Estados Unidos cuando era un niño. Actualmente es un empresario multimillonario de criptomoneda que hizo su fortuna con concesionarios de autos. Y con esto nos vamos a una pausa, pero no se vayan, tengo más al regresar. Trump amenaza con enviar militares a México para combatir el narcotráfico. ¿Cómo responden los políticos mexicanos? Otro apagón nacional en Cuba deja a los residentes a oscuras en medio de los estragos del huracán Rafael. Volvemos al aire con esto porque el presidente electo Donald Trump siempre ha querido atacar a los narcotraficantes y criminales mexicanos en su territorio. Pero aunque en el Senado de ese país apoyan la idea, parece que la mandataria Claudia Sheinbaum quiere seguir la política de López Obrador de abrazos, no balazos. Víctor Blázquez está en la Ciudad de México con esta polémica. El crimen organizado de México también estuvo pendiente de las elecciones en Estados Unidos. Y es que Donald Trump, el presidente electo, prometió llevar a cabo acciones militares en México para acabar con el narco y el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Parece que a Morena le molesta mucho que hablemos de esta realidad. Legisladores mexicanos de oposición como Marco Cortés de Acción Nacional sí apoyan la propuesta de Trump de considerar a los cárteles mexicanos como terroristas para poder combatirlos conjuntamente. Sin embargo, para la presidenta Claudia Sheinbaum, la consideración fue tomada como fuera de lugar. No sé si decir que está haciendo el ridículo o de plano llamarle traidor a la patria. Es la primera vez que él en el Senado dice que se catalogue como narcoterrorismo. ¿Por qué? Porque está llamando a la intervención extranjera. Y es que apenas se supo el resultado de las elecciones en Estados Unidos y el senador Cortés volvió a tocar el tema que provoca polémica. ¿Por qué le sacan a que se tipifique en México el narcoterrorismo? ¿O acaso están coludidos con los narcotraficantes? Con la propuesta, tropas estadounidenses podrían incursionar en territorio mexicano para atacar y capturar a los dirigentes del narco, al considerarlos un peligro para la seguridad nacional. Creo que el discurso del presidente Donald Trump, en el sentido de que si no lo hacen ustedes, lo hago yo, es empujar al gobierno mexicano a que haga todo lo necesario para que rompa el esquema de los abrazos no balazos. Cabe destacar que por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum y el futuro presidente Donald Trump sostuvieron una llamada telefónica para platicar sobre la relación bilateral de ambos países y que también fue calificada por la mandataria como cordial. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Y seguimos en México porque en Guerrero este jueves fueron hallados los cuerpos de 11 personas, entre ellas 2 menores y 2 mujeres. El macabro hallazgo fue hecho en una avenida a las afueras de la ciudad de Chilpancingo, donde los cuerpos estaban dentro de una camioneta. Hasta ahora las autoridades no han dado a conocer la identidad de los fallecidos y no se informó si hay pistas de los responsables de estos despiadados asesinatos. Cuba experimenta nuevamente un apagón nacional, esta vez causado por los fuertes vientos del huracán Rafael, que la noche del miércoles azotó la isla como huracán de categoría mayor. María Teresa Sarabia nos trae las imágenes de la destrucción y las reacciones de los afectados.
jueves por la noche, Cuba recibió el embate del huracán Rafael, que tocó la isla con categoría 3. Rafael ingresó por el oeste de la isla, causando grandes afectaciones en las provincias de Artemisa, Mayabeque y La Habana, volando los techos de muchas casas y dejando calles inundadas, llenas de ramas y escombros de los inmuebles que no resistieron la furia de los vientos. Miles de residentes de pueblos costeros fueron evacuados y otros 21,000 en Pinar del Río. La furia del huracán llegó con vientos de hasta 114 millas por hora y derramó casi 8 pulgadas de lluvia, colapsando de nuevo el sistema eléctrico un par de horas antes de que el ciclón tocara tierra. Estamos cocinando con el gas de la calle, gracias a Dios. Hay muchas personas que no tienen esa facilidad y tienen que cocinar con combustible. Cuando termine la travesía se restablezca pronto la electricidad. Las fuertes lluvias y vientos también afectaron a La Habana, donde comercios fueron cerrados, las clases canceladas, así como el servicio de transporte público. También se suspendieron los vuelos, incluyendo los del aeropuerto de La Habana y el famoso balneario de Varadero, dejando los hoteles llenos de turistas varados. Let's just wait and see. It's not the Gaza, is it? It's only a bit of wind and rain. Yeah. And perhaps no electricity and perhaps no lights. Maybe let's make it an adventure. El huracán seguirá afectando el oeste de Cuba este jueves con posibles inundaciones y deslizamientos de tierra mientras se desplaza hacia el suroeste del Golfo de México como ciclón categoría 2. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. Al menos 30 personas heridas dejó este jueves la volcadura de un autobús que se dirigía a las cataratas del Niágara. 28 pasajeros y el conductor del camión fueron hospitalizados. Uno de ellos es reportado en condición crítica. El accidente, que se está investigando, ocurrió en el área del pueblo de Chile, en Nueva York, y provocó una pesadilla vehicular tras obligar el cierre de una transitada autopista. Es momento de ir a otra pausa. Al regresar, comparece ante la corte el presunto asesino del Tiger, un reconocido reggaetonero cubano. Le tenemos los detalles enseguida. Además, arrestan a 3 personas relacionadas con la muerte del cantante de One Direction, Liam Payne. Le decimos cómo estarían implicadas. Después de un mes de búsqueda, se logró capturar en Nueva York al sospechoso de asesinar al reggaetonero cubano José Manuel Carvajal Saldívar, conocido como el Tiger. Un hecho que conmovió a toda la comunidad cubana y a los residentes del sur de la Florida. Desde Miami, Ronald Hacha nos trae los últimos detalles. Lo acusan de asesinato segundo grado, pero aquí dice que le disparó en la cabeza y después lo arrastró hasta el vehículo. Damián Valdés Galloso fue quizás el hombre más buscado del sur de la Florida, debido a que se le acusa de disparar en la cabeza al reconocido reggaetonero cubano, el Tiger, José Manuel Carvajal Saldívar, de 37 años, quien fue encontrado en una camioneta a solo pasos de un hospital en Miami. Estamos trabajando cercamente con la Fiscalía y la fiscal estatal Catherine Fernández Rondo para asegurar el cargo correcto. El atentado contra el Tiger conmovió a familiares, amigos del artista, además de miles de residentes del exilio cubano en la Florida. Valdés Galloso era una persona de interés y a poco más de un mes de la tragedia fue capturado en Nueva York. Hoy se presentó en corte de fianza en Miami-Dade tras ser extraditado. Se supo que este hombre de 49 años disparó en la cabeza al Tiger frente a una vivienda en la ciudad de Hialeah la madrugada del 3 de octubre pasado. Un video de vigilancia habría captado a Valdés Galloso arrastrando a la víctima de los tobillos y llevándolo a un vehículo. Después limpió la escena del crimen, se cambió de ropa y manejó, al final abandonando al reggaetonero en una camioneta. En nuestra mente no hay duda que él es el individuo responsable por el asesinato del Tiger. El Tiger fue llevado al hospital conectado a una máquina y una semana después falleció. Hoy la jueza de la Corte Criminal le negó la fianza a Valdés Galloso y será un abogado de oficio quien manejará su defensa. La Fiscalía espera obtener más evidencia para cambiar el cargo de homicidio en segundo grado a asesinato premeditado. El sospechoso Damián Valdés Galloso mañana tendrá que presentarse ante un juez para establecer si es que le van a cambiar los cargos y asimismo para saber cuándo va a ser su próxima audiencia. Desde Miami, Florida, soy Ronald Hacha, Noticias Estrella TV. Este jueves se fueron arrestadas a 3 personas vinculadas con la muerte del cantante Liam Payne.
Un empleado del hotel y otra persona fueron acusados de suministrarle droga al cantante durante su estancia en Argentina. Y una tercera persona que acompañaba a Payne a diario en ese país fue acusada de abandonarlo después de su muerte. El exmiembro de la banda One Direction murió el pasado 14 de octubre al caer del balcón de su habitación en un hotel de la ciudad de Buenos Aires. Y esto tiene que verlo porque tremendo susto sufrieron varias personas en el aeropuerto La Guardia de Nueva York cuando un mapache apareció de repente. Sí, ahí en La Guardia. Mire eso. El animal fue descubierto colgando de un cable del techo cuando pasajeros se estaban documentando para viajar en un avión de la aerolínea Spirit. De pronto cayó al piso y corrió, haciendo gritar a la gente. Y no es para menos. Luego el mapache logró escabullirse, pero más tarde fue atrapado. Pero entre lo que va la cosa, déjame decirte que el susto tiene que haber sido bastante grande. Porque uno se pregunta siempre, si eso pasa en una terminal aérea, ¿qué pasará en el avión? Con eso me despido. Soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarme. Que tenga una buena tarde.